Dice la palabra del Señor en el libro de Jueces capítulo 15 versículo 9. Subieron los filisteos y acamparon en Judá y se esparcieron por Lehi. Y los hombres de Judá dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos dijeron: hemos subido para prender a Sansón a fin de hacerle como él nos ha hecho. 3000 hombres de Judá descendieron a la hendidura de la peña de Etam y dijeron a Sansón: ¿no sabes que los filisteos reinan sobre nosotros? ¿Qué pues es esto que nos has hecho? Y él les dijo: como ellos me hicieron, así les he hecho. Y ellos le dijeron: hemos descendido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Y Sansón les dijo: juradme que no me mataréis. Ellos le respondieron: no, sino que te ataremos bien y te entregaremos en sus manos. Ciertamente no te mataremos. Entonces lo ataron con 2 sogas nuevas y lo sacaron de la peña. Al llegar él a Lehi, los filisteos salieron a su encuentro gritando, y el Espíritu del Señor vino sobre él con poder, y las sogas que estaban en sus brazos fueron como lino quemado con fuego, y las ataduras cayeron de sus manos. Y halló una quijada de asno fresca aún, y extendiendo su mano, la tomó y mató a 1000 hombres con ella. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, montones sobre montones, con la quijada de un asno he matado a 1000 hombres. Y al terminar de hablar, arrojó la quijada de su mano y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Después sintió una gran sed y clamando al Señor dijo: tú has dado esta gran liberación por mano de tu siervo, y ahora moriré yo de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Y abrió Dios la cuenca que está en Lehi, y salió agua de ella, cuando bebió y recobró sus fuerzas y se reanimó. Por eso llamó a aquel lugar En Acoré, el cual está en Lehi hasta el día de hoy. Sansón juzgó a Israel 20 años en los días de los filisteos. Amén. Bien, hermanos, yo creo que la historia de Sansón es icónica en este tema. Él ha sido una persona que en largos sermones a través de la historia, usted lo ve como el ejemplo del creyente carnal, el ejemplo de una persona que sirve a Dios aparentemente, que Dios lo usa, que Dios se glorifica, que Dios hasta le da manifestaciones espirituales, que termina siendo famoso. Y hoy por hoy, ¿verdad? Los niños hasta cantan, ¿verdad? Cuando están en la escuela dominical, que Sansón, que tenía unos molleros, y los jóvenes hacen hasta la señal cuando están enseñándole a los niños. Y fíjese que sí, él es famoso, él es conocido. Y quizás la pregunta que muchos se harían a este punto: bueno, ¿y Sansón estará en el cielo? Esa quizás es una pregunta que solo le compete al Señor. Pero déjeme decirle algo. Más que por el hecho de que tenía fuerza, Sansón es famoso dentro de la historia cristiana y dentro de la historia judía por ser un creyente inestable, por ser un creyente que creía que por el hecho de que Dios lo usaba y se glorificaba algunas veces en su vida, pues ya lo tenía ganado todo, y que Dios aprobaba cada conducta, cada acto y cada palabra que él decía. Pero a veces nosotros nos engañamos de la misma manera que Sansón. Y quiero decirle en qué forma usted y yo podemos ser como Sansón. Creyentes por fuera, pero por dentro incircuncisos, como los filisteos, a los cuales al mismo Sansón le tocó que corregir. Así que usted y yo debemos ser muy cuidadosos en esta área. Cuando Sansón nació, hermanos, vea que él estaba destinado a la gloria, estaba destinado a ingresar al salón de la fama, a los héroes de la fe. Y de hecho, una de las razones por las que creo que Sansón está en el cielo y un día vamos a poder decirle allá, ¿verdad? Ahí, Sansón, la regaste. Qué vida la tuya, pero por la gracia de Dios estás acá. Es que el autor menciona en Hebreos 11 como uno de los héroes de la fe, y nos muestra cómo Dios puede usarnos en nuestra debilidad, pero a veces a la larga podemos ser desechados en muchos otros aspectos o llevar vidas miserables, vidas sin victoria, porque nos rehusamos a guardar los mandamientos del Señor. La palabra Sansón o el nombre Sansón significa pequeño sol, y él estaba destinado a ser un sol que iluminara su nación, que llevara a Israel a la victoria y lo liberara de la esclavitud de los filisteos. Su nacimiento, al igual que el nacimiento de nuestro Señor, fue anunciado por un ángel. Un ángel desciende y le muestra
que a su madre y a su padre que van a tener un hijo destinado a salvar a la nación de Israel de los filisteos. Y desde pequeño, él le dice que ese niño va a ser consagrado, que el niño va a ser un nazareo desde el vientre de su madre. Y le da la orden a la madre y le dice, no vas a beber vino, no vas a comer ningún fruto de la vid y te vas a cuidar, porque el niño que vas a tener va a ser consagrado al Señor desde su nacimiento. En Jueces capítulo 13, versículo 7, usted puede encontrar la promesa que el Señor le hace y las restricciones que le da. Si usted todavía no comprende o quizás nunca ha oído qué es un nazareo, mi hermano, déjeme decirle qué es. El nazareo, la palabra nazareo significa consagrado a Dios. En el antiguo pacto, bajo el pueblo de Israel, bajo la ley, habían personas que podían hacer un voto de consagración a Dios, y el nazareato tenía varias partes. A pesar de guardar toda la ley como cualquier otro judío, ellos agregaban unos convenios más con el Señor. El primero de ellos era que no iba a pasar navaja sobre su cabeza. Todo el tiempo que durara el nazareato, había algunos que el voto era para toda la vida, como en el caso de Sansón, o había otros que decían, yo voy a consagrarme, voy a ser nazareo al Señor un mes, voy a ser nazareo al Señor por un año, y hacían un voto por un tiempo específico, en el cual ellos no podían cortar su cabello ni rasurar su barba, tampoco podían tomar vino ni ningún producto de la uva, ¿verdad?, de la vid, y tampoco podían ellos contaminarse con cadáveres, con muertos. Y esto nos deja a nosotros una idea de lo que Dios tenía para la mente del nazareo. El cabello representaba la cobertura de Dios, la cobertura divina sobre la persona, que él tenía una cabeza. Recuerde que hasta Pablo lo menciona en el Nuevo Testamento, hablando acerca del cabello, que es una señal de autoridad. Y el nazareo entendía que él estaba bajo la autoridad y bajo la cobertura divina. El siguiente voto de no tomar indicaba que él debía ser una persona sobria, siempre vigilante, no perdida en las banalidades de la tierra, no enfocado en los placeres de este mundo, sino alguien sobrio, como también a nosotros se nos manda velar, orar y ser sobrios. Y el siguiente voto de no tocar cadáveres implicaba que un nazareo no debía contaminarse con la basura de este mundo o evitar el contacto con aquellos muertos espiritualmente. Eso es una lección para nosotros hoy, porque usted y yo hemos sido consagrados al Señor también. Estamos bajo la cobertura de Dios y no podemos apartarla ni renunciar de ella, o nos va mal en la vida. También hemos sido llamados a ser sobrios, a velar y orar, a no embriagarnos con vino en lo cual hay disolución, sino ser llenos del Espíritu Santo. Y lo otro, pues, a no contaminarnos con los placeres de este mundo ni con la gente de este mundo que no quiere servir al Señor. La palabra del Señor nos recuerda y nos dice, de las cosas que ellos hacen en la oscuridad, ustedes ni siquiera hablen. Entonces, el mandato a estar alejado de los muertos espirituales es bien claro para nosotros. Pero ¿sabe que a Sansón, como decimos en buen salvadoreño, le valió la consagración, le valió el pacto que él había hecho con Dios? No le importó los convenios. Por eso quizás un término que describe a Sansón sería violador de pactos, violador de convenios. Y usted puede ver algunos de estos elementos en su vida. En el capítulo 14, versículo del 1 al 3, nosotros vemos que Sansón era una persona que amaba el yugo desigual. Dice la palabra del Señor: y Sansón descendió a Timnat y vio allí a una mujer de las hijas de los filisteos. Cuando regresó, se lo contó a su padre y a su madre diciendo: vi en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Ahora pues, tomádmela por mujer. Le respondieron su padre y su madre: no hay mujer entre las hijas de tus parientes o entre todo nuestro pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Pero Sansón dijo a su padre: tómala para mí, porque ella me agrada. Mira esta característica de la vida de Sansón. Él sabía que tenía un llamado, él sabía que era consagrado. Dios lo había elegido para hacer una obra grande. Pero ¿qué pasa con Sansón? Sansón decide lo peor que un hombre o una mujer llamada al ministerio puede hacer, y es buscar el yugo desigual. Él va con los filisteos y elige una de las hijas de los incircuncisos para que sea su compañera de vida.
para casarse con ella. Si usted tiene un llamado del Señor, nada le va a perjudicar más en esta tierra que hacer yugo desigual con los incrédulos. Y cuando hablamos de yugo desigual con los incrédulos, no solo viene al noviazgo, no solo viene al matrimonio. Salomón nos da un ejemplo de cómo el yugo desigual afecta en otra forma nuestra vida. Él, en su ánimo por enriquecerse, hizo convenio con los cananeos y construyó una flota de barcos. ¿Y sabe qué es lo que le pasó? Esa flota se hundió en el puerto de Sion-Heber porque Dios no estaba con él. A veces hacemos negocios incorrectos, participamos en las mismas trampas, los mismos trucos, andamos con amigos que son mal hablados, que son inmorales, fornicarios. Yo no le voy a decir que usted no puede ser amigo de estas personas. Claro que puede ser amigo, pero conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. El problema es que nosotros somos como el camaleón, ¿verdad? Que allí donde vamos nos mimetizamos, agarramos el color de donde estamos. Si mis amigos son mal hablados, son sucios de la boca, pues ¿por qué yo no lo voy a hacer para encajar? Si mis amigos les gusta lo ajeno, pues ¿por qué no apoyarles o por lo menos encubrirles, ¿verdad? Si mis amigos andan en el trago, el cigarro, mujereando o lo que sea, bueno, si yo quiero encajar con ellos, pues lo que voy a tener que hacer es hacer lo mismo. Muchos de nosotros hacemos esto, hermanos, pero esto es incorrecto. Usted ha sido llamado a ser sal y a ser luz, no a hacer oscuridad ni aumentar la podredumbre de este mundo. Tenemos que dar ejemplo con nuestra vida. Pero Sansón hizo yugo desigual y se puso al mismo nivel. El pequeño sol se convirtió en la oscuridad de la noche en medio de los filisteos. El que Dios había elegido para hacer luz se volvió tan oscuro como aquellos a los cuales él debía alumbrar. Él tenía que dar gloria al Dios de Israel, tenía que presentarlo como el Dios de dioses y Señor de señores a un pueblo pagano como los filisteos que no entendían de Dios, que estaba perdido en la idolatría y el pecado. Y al propio pueblo de Israel tenía que enseñarle que la salvación es del Señor y que Él era su testigo, pero él rehusó. Él se enamoró tanto del mundo que hizo yugo desigual, abrazó el pecado, abrazó el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y Sansón perdió su objetivo, su llamado al ministerio. ¿Quiere usted arruinar su ministerio? Haga yugo desigual, ame al mundo, vaya detrás del mundo y va a ver cómo su vida y su llamado se arruinan, como se arruinó el de Sansón. Es importante que nosotros lo usemos. Y fíjese que Sansón tenía motivos para creer que todo estaba bien. Y a veces nos pasa eso. Mire que aquí Sansón va a buscar a esta mujer, pero si usted se fija en el capítulo 14, versículo 19, dice entonces, ¿verdad? Después de haber hecho un relajo con su vida, de haber estado en una boda ya casado con esta mujer filistea, dice que él se pelea con los invitados a la boda y termina matando a algunos. Dice el versículo 19. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder y descendió a Ascalón y mató a 30 de ellos. Y tomando sus despojos, dio las mudas de ropa a los que habían declarado el enigma. Y ardiendo en ira, subió a la casa de su padre. Mire esto. A pesar de haber andado en yugo desigual, ¿qué es lo que usted ve acá? El Espíritu del Señor vino sobre él. Y es allí donde usted y yo debemos tener mucho cuidado. Que pastor, mire, pero es que fíjese que yo sé que ando en pecado, pero cuando yo estoy ministrando la alabanza en el templo, cuando yo estoy tocando esa batería, tocando el teclado, cantando, tocando el bajo, la guitarra, Dios me usa y la gente es ministrada. Pastor, pero mire, cuando yo predico, viera cómo se convierte la gente, viera cómo soy para evangelizar. Sí, donde no lo conocen y no saben lo que anda haciendo, ¿verdad? Pero ¿sabe qué es lo que pasa? A veces creemos que porque Dios nos está usando para algo, Dios está probando las cosas que nosotros hacemos. Pero déjeme decirle algo. El burro sobre el cual cabalgó Jesús, Él lo usó para llevarlo, pero le aseguro que el burro no va a estar ahí en el cielo con usted y conmigo. Él fue un instrumento para cierto momento. Y muchos de nosotros simplemente terminamos siendo como utensilios en una casa que el dueño los usa para lo que le conviene en el momento que los necesita, pero que muchas veces terminan siendo desechables porque quieren ser desechables. Y en el reino de Dios hay muchos de nosotros. Pablo dice que en la casa del Señor
hay utensilios para usos honrosos y hay utensilios para usos viles. La pregunta es, ¿qué tipo de utensilio quiere ser usted en la casa del Señor? Sansón, yo sé que pudo haber dado más. Alguien a quien Dios anuncia que va a nacer, que lo elige desde el vientre de la madre, no es cualquiera, mi amado hermano, no es cualquiera. Dios tenía un propósito y un destino grande, pero a Sansón no le importó y por lo tanto Sansón se conformaba con matar 30 filisteos. A él lo había filisteos. Que se dio de su nacimiento decía que él iba a liberar al pueblo del yugo de los filisteos, que Dios lo usó esporádicamente, pero él fracasó en cumplir la misión que Dios le había encomendado. La cumplió a medias porque su conversión fue a medias. ¿Se quiere cumplir verdaderamente el propósito de Dios? Conviértase completamente, porque Dios siempre va a hacer lo que Él quiere, lo que a Él le place. El problema es, ¿lo va a hacer con usted o lo va a hacer con otro? ¿Verdad? Si usted fracasa, hay miles de personas, millones de personas que Dios puede usar para su gloria, a veces sin que ellos se den cuenta. Pero el punto es que si Dios nos ha elegido a nosotros, ¿por qué no recibir la bendición que Dios quiere darnos? Porque muchas veces nosotros amamos más el mundo y los placeres. Vea otra característica de Sansón que usted y yo necesitamos. El versículo 1 del capítulo 16 dice, y Sansón fue a Gaza y allí vio a una ramera y se llegó a ella. Mire el pastor Sansón, el líder de jóvenes Sansón, ¿verdad? El diácono Sansón, el gran evangelista, el misionero. Llega a este lugar y ve una mujer que le gusta. Noten con Sansón que él no tenía ni control de sus deseos. Los deseos lo controlaban a él. Y él ve a una mujer prostituta, paga el precio por ella, se acuesta con ella. Y es terrible, hermano, ver cómo él arruinaba el llamado de Dios. Y otra vez le vuelve a pasar lo mismo. En el versículo 3 dice que Sansón pasó acostado hasta la medianoche ahí en la casa de la prostituta. Y a la medianoche se levantó y dice que aquí les comió el mandado a los filisteos, arranca los postes de la ciudad donde estaban las puertas. Era una vergüenza para ellos, ¿verdad? Se las echa a los hombros y las va a dejar a la cumbre de un monte. Así hasta sus cosas irracionales. ¿Y quién le dio el poder a Sansón para hacer esto? Obviamente fue Dios. Y él nuevamente se confió en que lo que él hacía estaba bien, hermano. No se confíe. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, a veces vamos a diversas actividades, días de evangelismo, viajes misioneros, cualquier otra actividad y vemos la mano de Dios en eso? Pero déjenme decirle, habrá un día en el que Dios nos juzgará a cada uno de nosotros. Dice Pablo, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y allí cada uno va a dar cuenta de sí, de las obras que hizo. Y yo creo que muchos de nosotros vamos a sentir gran vergüenza cuando el Señor nos cuestione por lo que hicimos con la vida y el llamado que Él nos dio. Sansón lo desperdició. Vivía en yugo desigual, amaba más el mundo que el reino de Dios. Era una persona inmoral. Y usted puede notar otra cosa más. En Jueces capítulo 15, versículo 15, dice, y halló una quijada de asno fresca aún, y extendiendo su mano, la tomó y mató a 1000 hombres con ella. Mire Sansón acá. Qué grandes cosas Dios hacía por él. Y aquí Sansón hace algo, mire, para cumplir la obra de Dios, algo muy típico de él. Dentro de la ley mosaica habían animales puros e impuros religiosamente, y el asno era precisamente uno de esos animales impuros. Y un nazareo no podía tocar ninguno de ellos, pero viene Sansón y agarra el cadáver, que ya de por sí estaba prohibido para un nazareo, el cadáver de un animal impuro para empeorar las cosas. Y con eso él logra matar a 1000 hombres con la quijada de un burro. O sea, él tampoco tenía un criterio sobre lo bueno y lo malo, él agarraba lo que le venía en el momento que se le presentaba. Y Dios lo usó de todas maneras, pero el precio fue bien grande. Quiero preguntarle, hermano, la vida de Sansón y precisamente el que le haya usado esta quijada de burro me recuerda algo. Dios puede usar a cualquiera,
Pero como lo dije en el tema de este sermón, eso no significa que Dios me apruebe. Usted tal vez solo sea la quijada de burro en la mano de Dios para hacer una obra que Él necesita. Pero esto no significa que usted tenga vida espiritual, no significa que usted vaya a estar en el cielo, porque en aquel día muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre no hicimos estos milagros, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, le falta agregar ahí, ¿verdad? Señor, pero si yo estaba en el grupo de alabanza, Señor, pero si yo era pastor, Señor, pero si yo fui de misionero a las naciones, Señor, pero si yo hacía esto, hacía aquello, repartía víveres, daba clases de escuela dominical. Y el Señor les dirá, apartados de mí, no os conozco, apartados de mí, hacedores de iniquidad. Porque que usted sea un activista del evangelio no significa que usted sea un evangélico de verdad. Que usted sea una persona que viva haciendo y haciendo y haciendo cosas aparentemente para Dios, no significa que Dios lo aprueba. Y vea esta actitud en Sansón. Hay algo que él hace, ¿verdad? Y al final, en el versículo 18, usted mira, siente sed y tú has hecho esta gran liberación por mano de tu siervo y ahora resulta que yo voy a morir de sed y a caer en manos de los incircuncisos. Sansón andaba mal y todavía le exigía a Dios que lo preservara de todas las circunstancias. Él no había entendido el propósito de su llamado, como muchas veces nosotros lo hacemos. Y acá usted puede ver un motivo erróneo en Sansón. Todo lo que él hizo no lo hacía para la gloria de Dios. Él viene y le dice a Dios, Señor, yo hice esta obra de salvación. Bueno, me has dado esto. Por mi mano lo hizo, por la mano de tu siervo, Señor, pasó esto. Y me vas a dejar morir. Y me vas a dejar aguantar sed. O sea, eso nos dice que Sansón servía también a Dios por las razones incorrectas. La fama no era para Dios, la gloria no era para Dios. Sansón la quería para sí mismo y eso nos lo demostró hasta en el momento de su muerte. Dios tarde o temprano termina pasándonos la factura por las cosas malas que nosotros hacemos. Y usted lo puede ver en el caso de Sansón y Dalila. Usted puede pasar jugando con la gracia por un tiempo. Y muchos de nosotros jugamos con la gracia de Dios a veces, hermanos. Pisoteamos la gracia de Dios. Crucificamos a Cristo con nuestras acciones una vez más. Hacemos escarnio del Espíritu Santo, como dice la carta a los hebreos, ¿verdad? Afrentamos el Espíritu de gracia que Dios ha puesto en nosotros. Pero tarde o temprano, si usted anda mal, usted va a terminar mal espiritualmente. Jueces 16, del 26 al 30, nos muestra cómo terminó Sansón. Dice que él, mire esto, dice que cuando ya lo habían capturado, a él le sacaron los ojos. Pero vea esto. Entonces Sansón dijo al muchacho que lo tenía de la mano, déjame palpar las columnas sobre las que el edificio descansa para apoyarme en ellas. Y el edificio estaba lleno de hombres y mujeres, y todos los príncipes de los filisteos estaban allí. Y sobre la azotea había como 3,000 hombres y mujeres mirando, mientras Sansón los divertía. Sansón se convirtió en el payaso del pueblo. Sansón invocó al Señor y dijo, Señor Dios, y quiero que ponga atención en esto, Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí y te suplico que me des fuerza solo esta vez, oh Dios. ¿Y para qué dice Sansón? Para darte la gloria a ti, Señor, para alabarte con lo que voy a hacer. Sansón no dice eso, él dice, para vengarme ahora de los filisteos por mis 2 ojos. Mire, Sansón ni en el último momento de su vida pudo dar gloria a Dios con lo que hacía. Él solo pensaba en eso, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria. Y cuando usted y yo, hermanos, hemos sido llamados por Dios, no hemos sido llamados para ser famosos, para ser divos en la obra. El reino de Dios no está compuesto de superestrellas, de divos ni de famosos. El reino de Dios está compuesto de siervos que todo lo que hacen, lo hacen para la gloria de Dios. Sansón dijo, yo quiero vengarme. Él no se veía como un instrumento que Dios podía usar. Veía a Dios como alguien que él podía usar
para vengarse y obtener sus fines. Dios me dio el llamado. ¿Cómo lo voy a usar? Bueno, con éxito con las mujeres. Él lo usó mucho. Dios me ha dado un llamado. ¿Cómo lo voy a usar? Haciéndome famoso en el pueblo, ¿verdad? Que la gente me respete. El juez Sansón. Y finalmente Dios me dio llamado y ya veo que el cabello me está creciendo otra vez. Estoy bajo la cobertura de Dios. ¿Cómo lo puedo usar? Para vengarme de aquellos que me hacen mal. Eso fue lo que hizo Sansón y su fin fue desastroso. Sansón, si lo viéramos hoy en las iglesias, diríamos, ese no es cristiano, ¿verdad? Ese anda mal, es un carnal. Y la verdad es que lo fue toda su vida, mis queridos hermanos. ¿Cómo la vida le pagó? Como dije, tarde o temprano pagamos las consecuencias de nuestros actos. Sansón terminó siendo esclavo. En 16:21 nos dice que los filisteos lo pusieron en un molino a girar la rueda del molino, ¿verdad? Al final terminó haciendo trabajo de burros y bueyes. Y Satanás así lo quiere ver a usted y así me quiere ver a mí, como el burro que puede usar, como el buey que utiliza para su diversión, para que haga su trabajo. Pero le pregunto, ¿cómo un llamado de Dios termina siendo esclavo de los incircuncisos? ¿Cómo el pequeño sol termina en la oscuridad al final de su vida? Porque nunca honró el llamado que Dios le había dado, porque nunca entendió que Dios te haya llamado no significa que ya lo tienes todo ganado, porque nunca entendió que el hecho que Dios te use a veces, eso no significa que Dios te aprueba en todo. Puedes estar sirviendo a Dios a veces y estar totalmente perdido. Y es ahí donde usted y yo debemos tener mucho cuidado con nuestros pasos y examinarnos si estamos sirviendo a Dios correctamente, por las razones correctas, para la gloria de Él y como Él lo espera, no a nuestra manera. Él terminó siendo el chiste. Dice en el versículo 25, y sucedió que cuando estaban alegres dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Como dije, a él lo querían de payaso. Satanás logró lo que quería. Le sacaron los ojos. Él perdió su visión. Quedó en oscuridad. Terminó siendo esclavo del pecado y de Satanás, de su enemigo. Y terminó siendo el chiste. Miren, este era Sansón, el que mataba a 1000 con la quijada de un asno. Miren, este es el que mató a 30. Este era el que mató a un león. Miren, este es el que le prendió fuego a los campos de los filisteos usando zorra. Este era aquel. Sí, mira ahora ahí tirado en la calle. Y no era el director de alabanza de Maranata. Mira esa muchacha ahí anda con uno y con otro. Mira, aquel señor no era diácono y allá está tirado en la cantina. Qué triste cuando después de habernos robado la visión, de habernos robado el llamado, el diablo, ese mismo que lo provocó, va a terminar viniendo como acusador y va a marcarlo con su dedo y lo va a señalar y le va a recordar que qué desgracia sos. Mira lo que has terminado. Ese era el gran llamado que tenía. Para eso te levantó tu Dios. ¿Le gustaría hacer el chiste del diablo? A mí no me gustaría. Y espero que usted tampoco. Y piense muy bien en esto. Y evaluemos nuestra vida y veamos si no somos imitaciones de Sansón hoy en nuestra época. Quiero concluir este sermón mencionándoles unas palabras maravillosas del apóstol Pablo que usted y yo debemos tener en cuenta. En mi Biblia tiene como subtema en ese párrafo disciplina personal de Pablo. Y dice, 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otro, yo mismo sea descalificado. Pablo de él dice, no. Hay muchos, ¿verdad?, que dicen, no, hombre, si ya tengo asegurado todo. Y Pablo está diciéndoles aquí, pero ni yo, que he llenado el evangelio con todo el mundo, que vi al Señor cara a cara porque se me apareció,
puedo decir que ya lo tengo todo ganado. Todavía, día tras día, tengo que disciplinarme, tengo que controlar los deseos de la carne, tengo que luchar contra mis deseos, con mis pasiones, porque no lo he logrado todavía hasta que esté allá con Él. Entonces, Él nunca bajó la guardia como Sansón. Vea esta contraposición de personajes. Uno se daba todos los deleites del mundo y creía que todo estaba bien porque Dios lo usaba. Dios lo usaba, pero también entendía que debía responderle a Dios con gratitud y con santidad. Recuerde que usted y yo no damos buenas obras para salvarnos, pero si usted es salvo va a producir buenas obras, porque dice la palabra, para esto fuimos creados en Jesús para buenas obras. Ese es el propósito de nuestra vida. Y note también la diferencia. Por un lado, Sansón no logró cumplir todo el ministerio que Dios le dio, ni liberó a nadie. No liberó a su nación siguió siendo esclava y él terminó siendo un payaso. Pero vea el caso de Pablo. Dios le da el llamado, él acepta vivir en santidad, acepta comportarse como dando gloria a Dios por haberlo salvado, predica la gracia, pero también entiende la santidad, entiende que la vida cristiana es una vida de rectitud, de piedad, de buenas obras que demuestran que de verdad hemos nacido de nuevo, y se esforzó hasta el final. Peleó la batalla y la ganó, comenzó la carrera y la terminó, porque él dice: qué vergüenza sería que después de haber sido un heraldo para muchos, yo mismo venga a ser descalificado. Qué vergüenza que un día ahí en el cielo, ¿verdad?, llegue alguien y diga: bueno, ¿y dónde está el hermano Fernando? Quiero darle gracias porque él me ayudó a volver a los pies de Cristo. ¿Dónde está la hermana Cecia? Porque ella me predicó y gracias a ella yo estoy aquí. Y que el Señor le diga: lo siento, pero el hermano Fernando y la hermana Cecia, ellos eran pantalla, no eran genuinos. Ellos se quedaron a medio camino, él hizo aquella decisión, ella se fue por otro lado, entonces cada uno se perdió. Y decir: ¿cómo? Pero si ellos eran siervos de Dios. Qué triste, ¿verdad? Que esto nunca nos pase a nosotros, hermanos. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos libre. Peleemos con valentía la batalla, sigamos adelante en la carrera y no seamos como Sansón. No olvide que Dios lo use no significa que Dios esté de acuerdo. Que Dios lo use no significa que todo está bien. A veces, detrás de un gran activismo, solo se oculta un gran vacío espiritual. Seamos como Pablo, no como Sansón. Cumplamos el ministerio, llenemos el mundo del evangelio y que al final nosotros también seamos salvos por la gracia de Dios. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Quiero invitarle a que allí donde usted se encuentra, incline su rostro y cierre sus ojos y ore conmigo. Y si usted siente que ha sido un pequeño Sansón hasta este momento, le diga al Señor: Señor, perdóname, mejor conviérteme en un Pablo, en un Jesús, pero no en un Sansón. Ayúdame a entender esto y a corregir mi vida. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora por el privilegio que nos diste de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque cada vida que está plasmada en la historia sagrada es un ejemplo para nosotros de lo que quieres que hagamos o no hagamos, Padre. Nos muestras a través de los errores de otros que nosotros no tenemos que repetirnos. Gracias porque nos exhortas a través de tu ley, de tu palabra, Señor, porque en ella encontramos luz. Te ruego, Señor, que esta palabra cumpla el propósito por el cual fue enviada y en este momento sea un llamado al avivamiento, un llamado al despertar del sueño de la muerte en que a veces hemos caído, un llamado a encender esa llama y vencer esa frialdad, Padre. Incluso si no es frialdad, sino que solo es tibieza, pero Padre, tu palabra dice que tú a los tibios los vomitas de tu boca. Ayúdanos, Señor, a definirnos, a ponernos en la brecha y hacer tu obra por las razones correctas y a tu manera y en santidad como tú lo esperas, Señor. Ayúdanos a ser diferentes, ayúdanos a cambiar. Te pedimos perdón, Señor, si no hemos sido lo que tú has esperado, si no hemos estado cumpliendo el llamado y el ministerio al cual nos has puesto, Señor. Si hemos fallado, Señor, si sé que desde antes de nacer tú nos escogiste a cada uno de nosotros y ahí en el cielo de tu boca sale una profecía sobre nuestra vida, nuestro llamado y nuestro ministerio, y nos enviaste en el momento oportuno, Señor. Ayúdanos a no defraudarte, ayúdanos a no decepcionarte, a no perder la visión,
a no amar el mundo tanto que te olvidemos a ti, Señor. Ayúdanos a ponerte a ti por encima de todas las cosas y cumplir con el plan particular que tú tienes para nuestra vida. Gracias damos, Padre, por toda tu palabra, por tu amor incondicional hacia nosotros, por la gracia que derramas inmerecidamente sobre nuestras vidas. Gracias porque pronto vamos a estar, Señor, en una semana podremos estar en los templos y alabarte. Te pedimos, Señor, que no permitas que nada malo pase, que nos impida asistir, Señor, sino que todo esté bien, Señor. Bendice este país, bendice a las autoridades de este país, dale sabiduría y continúa, Señor, frenando la pandemia, que esto pase pronto, Señor. Han dicho 2, 3 años, pero en el nombre de Jesús pedimos, Señor, que tú acortes ese tiempo y que se pueda superar esta crisis y esta pandemia pronto para tu gloria, Señor, y que podamos mostrar esperanza a un mundo perdido. Gracias damos, Señor, por todo. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. Mi amado hermano, gracias por haberse quedado hasta el final. Que el Señor les bendiga, que le dé un hermoso día del Señor. Y recuerde, lo esperamos el día martes en la iglesia para preparar todo para la gran reapertura el día domingo 30. Martes 9 de la mañana. Lleve todo lo necesario, pero sobre todo lleve un corazón dispuesto para servir al Señor. Lo esperamos. Que el Señor les bendiga. Amén.